Atrapé a mi hermana en la cama con mi prometido. La familia los perdonó, me emboscaron en Navidad e intentaron reconciliarnos, así que me desaparecí para siempre y construí una nueva vida. Antes de adentrarme en este loco desastre, déjame darte algo de contexto. Al crecer en un pequeño pueblo a las afueras de Milwaukee, siempre pensé que mi familia era mi base. No éramos del tipo de personas que dejaban cosas sin decir o pasaban meses sin hablar. Mi hermana, Dana, y yo éramos cercanas, a esa manera competitiva de dos chicas bajo un mismo techo. Ella era un año menor que yo, y siempre nos habían comparado. Ella era del tipo encantadora y de espíritu libre, mientras que yo era la que tenía un plan. Nuestro hermano, Matt, era el bebé, siempre a la sombra de nuestro padre, absorbiendo cada pizca de atención que podía obtener. Nuestros padres, Chris y Joan, eran típicos padres del Medio Oeste. Papá dirigía el hogar con mano de hierro, y mamá era del tipo que contaba chistes y asaba filetes como si fuera su hobby personal. Pensé que lo tenía todo resuelto, una familia estable, hermanos en los que podía confiar y un prometido que creía que era mi alma gemela. Ethan llegó a mi vida durante un proyecto grupal en mi tercer año en W. Madison. Tenía una energía magnética que te hacía querer estar en su órbita. Era ambicioso, seguro de sí mismo e increíblemente atractivo. Me enamoré rápido de él. Para el final del semestre, éramos pareja. Se sintió como un torbellino, pero no lo cuestioné porque parecía perfecto. Imaginé nuestro futuro juntos, carreras, hijos, todo. Un noviembre, le propuse matrimonio. No fue un gran gesto, solo nosotros dos en una noche fresca de otoño. Él dijo que sí, y comenzamos a planear nuestra boda para el verano siguiente. Se sentía como el comienzo de la vida que siempre había soñado. Y entonces todo implosionó. En marzo, tuve un viernes lento y aleatorio en el trabajo. Decidí sorprender a Ethan con su comida para llevar favorita y pasar la noche juntos. Cuando entré en nuestro apartamento, todo se sintió extraño. Sus zapatos estaban junto a la puerta, pero el lugar estaba inquietantemente silencioso, excepto por una leve risa que venía del dormitorio. Mi estómago se tensó. Algo se sentía mal, pero lo ignoré, pensando que tal vez estaba viendo un vídeo divertido o hablando por teléfono con un amigo. Cuando abrí la puerta del dormitorio, mi mundo se hizo añicos. Ahí estaban, Ethan y Dana, enredados en la cama. Ethan llevaba la camiseta oversize que le había regalado para el día de San Valentín, la que tenía el estampado cursi de corazón. No fue difícil atar cabos. Se quedaron congelados, ambos pareciendo ciervos deslumbrados por los faros de un coche. Es curioso cómo el silencio puede decir tanto. El aire en la habitación se sentía pesado, sofocante. Dana, mi propia hermana, tuvo la osadía de decir, no es lo que parece. La miré fijamente, casi riéndome de lo ridículo que era. Ethan no dijo una palabra, solo se apresuró a cubrirse con una manta, como si eso borrara lo que acababa de ver. No grité, no hice preguntas. ¿Cuál era el punto? La evidencia estaba justo frente a mí. Miré a Ethan y le dije, empaca tus cosas y lárgate. Mi voz era tranquila, firme. No iba a darles la satisfacción de verme perder el control. Dana trató de hablar, algo sobre cómo simplemente sucedió, pero la interrumpí. Estás muerta para mí. No me interesaba escuchar sus excusas o remordimientos falsos. No hay un simplemente sucedió cuando se trata de acostarte con el prometido de tu hermana. Salí. No esperé una explicación o una disculpa patética. Agarré mis llaves y conduje a la casa de un amigo. Esa noche, mientras miraba al techo, la realidad de todo se hundió en mí. Mi prometido, el hombre con el que planeaba casarme, y mi hermana, alguien en quien confiaba, me habían traicionado de la peor manera posible. No se trataba solo de la infidelidad, era el hecho de que ambos habían elegido activamente destruir algo que valoraba tan profundamente. El día después de que sorprendí a Ethan y Dana, no pensé que las cosas podrían empeorar, pero por supuesto que lo hicieron. Mientras yo estaba en el trabajo, Ethan se mudó del apartamento. Ya le había dicho que empacara sus cosas y se fuera, así que pensé que ese era el final. Pero cuando llegué a casa esa noche, había una nota en la encimera, justo donde solíamos guardar una foto nuestra enmarcada. Era corta pero no dulce.
Escribió que se enamoró de Dana y que nunca quiso lastimarme, seguido de algunas tonterías sobre esperar que pudiera encontrar en mi corazón el perdonarlos. Tuvo el descaro de terminar la nota con: espero que algún día puedas ser feliz por nosotros. Feliz por ellos. Quería reírme, pero no era gracioso. Era exasperante. Arrugué la nota y la tiré a la basura. No quedaba nada que decirle. El apartamento se sentía inquietantemente silencioso sin sus cosas, pero no me importaba. Quería que saliera de mi vida lo más rápido posible, y ahora lo estaba. Mi familia se enteró de lo que pasó en unos pocos días. Yo no se los dije, supongo que Ethan o Dana soltaron la lengua. Mi padre, Chris, me llamó inmediatamente. Estaba furioso, no conmigo, sino con Dana. Seguía diciendo que no podía creer que su propia hija me traicionara así. Ella no es bienvenida aquí, decía una y otra vez. Al principio, se sintió bien tenerlo de mi lado, pero no era lo suficientemente ingenua como para pensar que duraría. La lealtad de mi padre siempre ha sido condicional. Es del tipo que se enorgullece de mantener a la familia unida, incluso si eso significa barrer enormes traiciones debajo de la alfombra. Supuse que era solo cuestión de tiempo antes de que empezara a defender a Dana. Mi madre, Joan, era una historia diferente. Cuando finalmente contesté una de sus llamadas, no dijo mucho. Simplemente suspiró y dijo: bueno, supongo que cosas como esta suceden a veces. No podía creerlo. No estaba enojada, molesta o siquiera sorprendida. Lo trató como si Dana hubiera derramado café en mi camisa en lugar de destruir mi relación y mi confianza en ella. Matt, mi hermano menor, trató de ser solidario, pero pude notar que estaba en conflicto. Llamaba para saber cómo estaba y decía que no podía creer lo que Dana y Ethan habían hecho, pero siempre había vacilación en su voz. Estaba atrapado entre yo y el resto de la familia, y era obvio. Durante semanas, ignoré la mayoría de sus llamadas. No tenía la energía para repetir lo que pasó o escuchar excusas sobre por qué debería dejarlo pasar. En cambio, me lancé de lleno al trabajo. Era lo único que me mantenía cuerda. Mi jefa, Katie, notó que estaba trabajando horas extras y me preguntó si todo estaba bien. No le conté toda la historia, pero admití que estaba lidiando con algunos asuntos personales. Fue entonces cuando mencionó la oficina de Indianápolis. Aparentemente, habían estado luchando por encontrar a alguien para liderar el equipo allí, y Katie pensó que yo sería perfecta. Era una promoción y una oportunidad para salir de Milwaukee, lejos de Dana, Ethan y todo el lío que crearon. No lo dudé. Le dije que estaba interesada. Cuando les conté a mis padres sobre el traslado, mi madre simplemente dijo: bien por ti. Un nuevo comienzo podría ser lo que necesitas. Mi padre, por otro lado, actuó como si hubiera anunciado que me mudaba a Marte. Lloró y me rogó que reconsiderara. ¿Qué pasa con las cenas familiares? ¿Qué pasa con la Navidad? No puedes simplemente dejarnos atrás, Anna. Le dije que no los estaba dejando atrás. Estaba dejando atrás a Dana. Ella ya no es parte de esta familia, dijo con firmeza, pero no le creí. Mi padre tiene una forma de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario cuando le conviene. Para julio, mi presentimiento se había confirmado. Dana estaba de vuelta en la casa. Mi padre me llamó una noche, dejando caer casualmente que habían decidido dejarla volver a casa por un tiempo porque no tenía otro lugar a donde ir. Actuó como si no fuera gran cosa, como si no estuviera invitando a la persona que me había traicionado a su casa mientras seguía esperando que me presentara a las cenas de los domingos. Ni siquiera intenté ocultar mi enojo. Le dije que era una bofetada en la cara, que la estaba eligiendo a ella por encima de mí. Trató de justificarlo, diciendo: ella sigue siendo mi hija. No puedo rechazarla. Le respondí bruscamente: bueno, ella ya no es mi hermana, y no quiero tener nada que ver con ella. Fue entonces cuando comenzó su campaña de unidad familiar. Siguió y siguió sobre cómo necesitábamos sanar y seguir adelante como familia. Todo era un código para: simplemente perdona a Dana para que no tenga que sentirme culpable por dejarla volver. No iba a participar en eso. Le dije simple y llanamente que no estaba interesada en sanar o fingir que las cosas estaban bien. ¿Quieres unidad? Entonces tal vez deja de recompensar a la persona que destruyó todo, dije antes de colgar.
Después de eso, mantuve mi distancia. Estaba ocupada preparándome para la mudanza a Indianápolis de todos modos. Encontré un lugar, empaqué mi apartamento y comencé de nuevo en una ciudad donde nadie conocía a mi familia ni mi pasado. Dejar Milwaukee no fue fácil. Tenía buenos recuerdos allí, y parte de mí sentía que estaba dejando que Dana y Ethan ganaran al irme, pero quedarme habría sido peor. Cada calle, cada restaurante, cada recuerdo compartido, todo me recordaba lo que había perdido. Mudarse era la única forma de empezar de verdad. Para cuando me fui, casi había cortado lazos con mi familia. No contestaba sus llamadas ni respondía a sus mensajes de texto. Incluso los intentos de Matt de mantenerse neutral ya no importaban. Habían tomado su decisión al dejar que Dana volviera, y yo había tomado la mía al dejarlos atrás. No sabía lo que depararía el futuro, pero una cosa estaba clara, había terminado de ser la buena hija que siempre ponía a la familia primero. De ahora en adelante, me pondría a mí misma primero. Era hora de reconstruir en mis propios términos. Para septiembre, me había adaptado a mi nueva vida en Indianápolis. Cortar lazos con mi familia había sido la mejor decisión que había tomado, incluso si no fue fácil. El trabajo iba bien, había comenzado a hacer algunos amigos nuevos, y la distancia de todo el caos era exactamente lo que necesitaba. Entonces mi padre, Chris, me llamó. Se acercaba su cumpleaños y quería que volviera a casa para celebrarlo. Dudé. Mi relación con él se había tensado desde que dejó que Dana volviera a la casa, pero él siguió insistiendo, diciendo que solo sería la familia inmediata y que me extrañaba. En contra de mi buen juicio, acepté. El viaje a la casa de mis padres fue largo, dándome demasiado tiempo para reconsiderar mi decisión. Me dije a mí misma que estaba haciendo esto por mi padre, incluso si me había decepcionado. Tal vez no sería tan malo si solo fueran él, mi madre y Matt. Cuando llegué a la casa, inmediatamente supe que algo andaba mal. Había demasiados coches estacionados afuera. Mi estómago se hundió cuando vi el coche de Dana en la entrada. Mis manos se aferraron al volante mientras dudaba si dar la vuelta, pero no quería darle a mi padre la satisfacción de que me echara para atrás. Decidí entrar, hacerlo corto e irme lo antes posible. Tan pronto como entré por la puerta, mi padre me recibió con una gran sonrisa, actuando como si nada hubiera pasado. Anna, me alegro mucho de que hayas venido, dijo, abrazándome. Su energía era exagerada, como si estuviera tratando de suavizar las cosas con pura fuerza de voluntad. Miré alrededor de la sala de estar, y ahí estaban, Dana y Ethan, sentados en el sofá como si no les importara nada en el mundo. Ethan incluso tuvo el descaro de reírse de algo que Matt dijo. Mientras estaba allí congelada en la incredulidad, ¿por qué están ellos aquí?, pregunté, mi voz baja pero aguda. Antes de que mi padre pudiera responder, me agarró del brazo y me llevó más adentro de la casa. Hablemos en la sala de estar, dijo, como si eso de alguna manera hiciera esto menos terrible. Cuando llegamos a la sala de estar, mi padre comenzó su discurso habitual sobre la curación y la familia. Me sentó y comenzó el discurso sobre cómo Dana y Ethan cometieron un error pero estaban verdaderamente arrepentidos, y que era hora de seguir adelante como familia. Dana, siempre la desvergonzada, intervino diciendo, lo siento, hermana. Simplemente sucedió. Lo dijo como si hubiera derramado café en mi camisa en lugar de destruir toda mi vida. Ethan continuó con, nunca quisimos lastimarte, lo que sonó aún más ridículo viniendo de él. Ni siquiera estaba tratando de parecer arrepentido. Los miré fijamente, tratando de averiguar si realmente creían sus propias tonterías. El hecho de que pensaran que esto era remotamente solucionable era casi risible. Me incliné hacia adelante, miré a Dana directamente a los ojos y dije, eres una excusa patética para una hermana. Luego me volví hacia Ethan. ¿Y tú? Espero que ella también te engañe. Se merecen el uno al otro. La habitación quedó en silencio sepulcral. Mi padre comenzó a decir algo, pero no le di la oportunidad. Me levanté, lo miré directamente a los ojos y dije, disfruta de tu chica dorada. No me vuelvas a llamar. Mientras salía, pude oír a mi padre tratando de calmar a todos, diciendo algo sobre cómo eventualmente volvería en mí. Dana no dijo una palabra, y Ethan simplemente se quedó sentado allí. Me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. Mi mente estaba acelerada. ¿Cómo podía mi padre pensar que esto estaba bien?
¿Cómo podía esperar que perdonara y olvidara, como si esto fuera un desacuerdo menor en lugar de una traición que destrozó mi vida? Pasé el resto del día tratando de calmarme, pero no pude sacudirme el enojo. Seguí repitiendo la escena en mi cabeza, deseando haber dicho aún más. Parte de mí quería llamar a mi padre y descargar todo lo que estaba sintiendo, pero sabía que no haría la diferencia. Ya había tomado su decisión cuando les dio la bienvenida a Dana y Ethan de vuelta a su vida. Esa noche, bloqueé su número. También bloqueé el de Dana, aunque no se había puesto en contacto en meses. Pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que ella o Ethan intentaran aclarar las cosas de nuevo, y no quería lidiar con eso. Durante las siguientes semanas, me mantuve al margen. El trabajo se convirtió en mi escape, y me lancé de lleno a cada proyecto que pude encontrar. Mis compañeros de trabajo probablemente pensaron que era simplemente súper dedicada, pero la verdad era que no sabía de qué otra manera canalizar mi frustración. Dejé de revisar las redes sociales también. Ver fotos de mi familia solo me recordaría lo que pasó, y no necesitaba ese tipo de negatividad. Me dije a mí misma que estaba mejor sin ellos, pero todavía me dolía saber que las personas en las que una vez confié más me habían decepcionado tan completamente. Eventualmente, comencé a sentirme un poco mejor. La distancia estaba ayudando, y estaba reconstruyendo lentamente mi vida. Me dije a mí misma que no los necesitaba, que podía crear mi propia versión de familia con personas que realmente se preocuparan por mí. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mi padre no era del tipo que se rinde fácilmente, y tenía la sensación de que encontraría otra manera de arrastrarme de vuelta al drama. Por ahora, sin embargo, estaba contenta de mantener mi distancia y concentrarme en mí misma. Que tengan su unidad familiar, prefiero estar sola que rodeada de personas que no me valoran. Si querían vivir negando lo que Dana y Ethan habían hecho, esa era su elección. No iba a ser parte de eso. No sabía lo que depararía el futuro, pero una cosa era cierta, había terminado de dejar que dictaran mi vida. De ahora en adelante, viviría en mis propios términos. Para enero, la vida en Indianápolis se había convertido en todo lo que esperaba que fuera. Se sentía bien estar a kilómetros de distancia del caos que mi familia había creado. Ya no me despertaba todos los días enojada. Tenía espacio para respirar, pensar y concentrarme en mí misma. Fue entonces cuando Sam, mi primo lejano, se metió en mis mensajes. Apenas lo conocía. Solo nos habíamos visto unas pocas veces en eventos familiares a lo largo de los años, e incluso entonces no creo que hayamos intercambiado más que unas pocas palabras. Así que cuando me envió un mensaje de la nada diciendo que se mudaba a Indianápolis y que podía usar algo de ayuda para instalarse, al principio me mostré escéptica. Dudé en ignorar su mensaje por completo. Mi familia había demostrado una y otra vez que involucrarse con ellos, incluso periféricamente, era un error. Pero parte de mí se sintió mal. Sam no me había hecho nada personalmente, y puede que ni siquiera sepa toda la historia de lo que había sucedido. Además, parecía genuinamente nervioso por mudarse solo a una nueva ciudad. En contra de mi buen juicio, acepté ayudarlo. Llegó el fin de semana, y me presenté en la dirección que me envió. Era un pequeño complejo de apartamentos en una zona más tranquila de la ciudad. Cuando entré en el estacionamiento, todo parecía normal. Eso fue hasta que vi el camión de Waul y dos figuras muy familiares descargando cajas, Dana y mi madre. Por un momento, me congelé, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi primer instinto fue dar marcha atrás y salir del estacionamiento y nunca mirar atrás, pero antes de que pudiera, la puerta principal del apartamento se abrió, y salió mi padre. Me vio inmediatamente y me saludó como si esto fuera algún tipo de reunión familiar en lugar de una trampa. «Anna, espera», gritó, trotando hacia mi coche. Puse el coche en estacionamiento y salí, pero no me acerqué más. «¿Qué diablos es esto?», pregunté, gesticulando hacia Dana y mi madre, que ahora estaban de pie torpemente junto al camión. Mi padre me dio su habitual mirada de seamos todos razonables y comenzó a divagar sobre cómo Sam solo necesitaba algo de ayuda, y tenía sentido que la familia se uniera. Estaba claro que esto no se trataba en absoluto de Sam. Se trataba de que encontraran otra manera de forzarme a algún tipo de reconciliación. Dana, siempre la maestra de las disculpas insinceras, dio un paso adelante con lágrimas ya brotando en sus ojos. «Lo siento, Anna», dijo,
su voz temblando como si estuviera audicionando. Sé que lo arruiné. Solo quiero arreglar las cosas. La miré completamente impasible. Era el mismo guión que intentó en la fiesta de cumpleaños de mi padre, y era tan patético ahora como entonces. Entonces mi madre decidió intervenir. Anna, vamos, dijo, su tono esa irritante mezcla de exasperación y condescendencia que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Estás aferrándote a este rencor, y está destrozando a la familia. Sé la persona más grande. Eso fue todo. Escucharla decirme que fuera la persona más grande, como si las acciones de Dana fueran un pequeño error que necesitaba superar, me sacó de mis casillas. No tenía idea de lo que se sentía ser traicionada por tu propia hermana, perder no solo una relación sino la confianza que tenías en las personas más cercanas a ti. Cuando mi madre se acercó y me puso una mano en el hombro, reaccioné sin pensar. Mi puño conectó con su cara antes de que siquiera me diera cuenta de lo que estaba haciendo. El sonido fue agudo, y por un momento todo se quedó quieto. Mi madre tropezó hacia atrás, sosteniendo su mandíbula, y me miró en estado de shock. Dana parecía querer desaparecer, y mi padre, como era de esperar, rompió a llorar. Anna, sollozó, como si yo fuera la que estaba arruinando todo. Dana murmuró algo por lo bajo sobre que yo me había pasado de la raya, pero ni siquiera me molesté en responder. Me di la vuelta y volví a mi coche. No me sigáis, dije por encima del hombro. Cuando llegué a casa, bloqueé a Sam inmediatamente. No me importaba si él era parte de la trama o solo un peón en el último plan de mi padre. De cualquier manera, no quería tener nada que ver con él. Esa noche, me senté en mi sofá tratando de procesar lo que acababa de pasar. No estaba orgullosa de haber perdido los estribos, pero tampoco me arrepentía. Mi madre había cruzado la línea, y si un puñetazo en la cara era lo que se necesitaba para que entendieran que no iba a ser manipulada, que así fuera. Lo peor era que esto ni siquiera era sorprendente. Mi padre siempre había estado dispuesto a hacer lo imposible para proteger a Dana, sin importar cuánto daño causara, y mi madre estaba más preocupada por mantener la paz que por abordar el problema en sí. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban planeando esto. Habían estado hablando con Sam durante semanas, convenciéndolo de que se pusiera en contacto conmigo, o fue una idea de último minuto. De cualquier manera, no importaba. Lo que importaba era que me había alejado antes de que pudieran volver a involucrarme. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza, alivio porque me había mantenido firme, pero tristeza porque era otro recordatorio de lo lejos que estaba mi familia. No había manera de arreglar esto. No veían la traición de Dana y Ethan por lo que era, y nunca lo harían. Decidí ese día cortar lazos aún más. No iba a darles más oportunidades de arrastrarme a su lío. Mi vida en Indianápolis era buena, y no iba a permitir que la arruinaran. Lo que sea que quisieran de mí, cierre, perdón o una vuelta a la normalidad, no lo iban a conseguir. Ya no iba a ser la cabeza de turco, la que se esperaba que mantuviera a la familia unida mientras todos los demás hacían lo que querían. De ahora en adelante, me iba a centrar en mí misma. Que se quedaran con sus falsas disculpas y su forzada unidad familiar, no necesitaba nada de eso. Para diciembre, estaba en un lugar mucho mejor emocional y mentalmente. La vida en Indianápolis era estable, y había empezado a salir con Hunter, un hombre de 24 años que rápidamente se convirtió en mi roca. Era todo lo que necesitaba, amable, divertido, comprensivo, y lo más importante, respetaba mis límites. Sabía del lío con mi familia y ni una sola vez me presionó para que me reconectara con ellos. La familia de Hunter vivía en Chicago, y me invitó a pasar la Navidad con ellos. Era la primera vez en años que esperaba con ansias las fiestas. Sus padres eran cálidos y acogedores, sus hermanos eran geniales, y no había nada de la tensión y el drama que habían plagado mis reuniones familiares desde que tengo memoria. Sin embargo, una semana antes de Navidad, recibí una carta por correo. Casi la ignoré porque no reconocía la letra. Cuando la abrí, se me cayó el estómago. Era de mi padre. Escribió que Dana y Ethan se habían casado y que mis padres ahora estaban separados. No entró en detalles sobre por qué, pero seguía enfatizando lo mucho que la familia me necesitaba esta Navidad. Me rogó que volviera a casa, diciendo que podría ser una oportunidad para sanar y seguir adelante. Leí la carta 2 veces,
tratando de averiguar qué era lo que realmente estaba pidiendo. ¿Se trataba de mí, o era solo otro intento de arreglar el lío que Dana había creado? La mención de su matrimonio me revolvió el estómago. Se sentía como una bofetada en la cara, un recordatorio de que habían seguido adelante sin una pizca de remordimiento por lo que habían hecho. Cuando le mostré la carta a Hunter, me sugirió que la dejara pasar. No les debes nada, dijo suavemente. Si solo va a hacerte daño, no hay razón para que te sometas a eso. Tenía razón, por supuesto, pero una pequeña parte de mí todavía se sentía culpable, no por haberlos cortado, sino por el hecho de que no podía sacudirme la sensación de obligación que mi padre siempre trató de inculcarme. Al final, decidí pasar la Navidad con la familia de Hunter. Vivían en una casa acogedora en los suburbios de Chicago, y tan pronto como llegamos, supe que había tomado la decisión correcta. Sus padres me saludaron con abrazos, y su padre inmediatamente comenzó a preocuparse por si me gustaba más el chocolate caliente o la sidra caliente con especias. Era sencillo y saludable de una manera que no había experimentado en años. Pasamos la Nochebuena decorando el árbol, horneando galletas y jugando juegos de mesa. Era el tipo de fiesta que siempre había querido pero que nunca había tenido realmente. Por una vez, no estaba esperando que estallara algún tipo de discusión. La mañana de Navidad fue igual de tranquila. La familia de Hunter tenía la tradición de abrir los regalos en pijama, e incluso tenían un calcetín para mí con mi nombre. Fue considerado, sencillo y me hizo sentir como si perteneciera a algo. Pero incluso en medio de toda esa calidez y felicidad, el pensamiento de mi familia permanecía en el fondo de mi mente. No pude evitar preguntarme qué estaban haciendo, si mi padre estaba sentado solo en la casa, si mi madre estaba celebrando algo, o si Dana y Ethan estaban interpretando a la pareja feliz mientras el resto de ellos fingían que todo estaba bien. Aparté esos pensamientos y me concentré en el momento. No iba a permitir que su drama arruinara esto para mí. En enero, justo cuando me estaba reincorporando a mi rutina, recibí un correo electrónico de Matt. No había sabido nada de él en meses, así que ver su nombre en mi bandeja de entrada fue una sorpresa. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Matt escribió que mi madre ahora vivía en un motel y que Dana y Ethan estaban teniendo dificultades financieras. No entró en demasiados detalles, pero insinuó que la situación laboral de Dana no era estable y que Ethan aparentemente era infeliz en su matrimonio. Me quedé mirando la pantalla, tratando de averiguar por qué Matt pensaba que necesitaba saber algo de esto. ¿Estaba buscando simpatía? ¿Esperaba que yo apareciera y arreglara las cosas? Si era así, iba a sentirse decepcionado. No respondí al correo electrónico. ¿Qué se suponía que debía decir? Siento escuchar eso, pero no es mi problema. No iba a dejar que me arrastraran de vuelta a su lío, sin importar lo mal que se pusieran las cosas para ellos. Ellos habían tomado sus decisiones, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Aún así, una parte de mí se sintió reivindicada. Estaban luchando, y aunque no me complacía en su sufrimiento, no pude evitar sentir que era el karma alcanzándolos. Dana y Ethan habían destruido mi vida, y ahora su perfecta burbuja estaba empezando a agrietarse. Hunter notó que estaba más callada de lo habitual esa noche y me preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre el correo electrónico, y él simplemente asintió, su expresión suave pero firme. «Has hecho el arduo trabajo de seguir adelante», dijo. «No dejes que te arrastren de vuelta». Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reconstruyendo mi vida para dejar que sus problemas me descarrilaran ahora. Lo que sea que estuviera pasando con mi familia ya no era mi responsabilidad. A la mañana siguiente, borré el correo electrónico de Matt y bloqueé su dirección. No fue fácil, pero era necesario. No iba a dejar que usaran la culpa o la lástima para entrar de nuevo en mi vida. Esa Navidad con la familia de Hunter se sintió como un punto de inflexión. Por primera vez, me di cuenta de lo que significaba estar verdaderamente libre de la toxicidad con la que había crecido. No necesitaba la aprobación de mi familia ni su validación. Había encontrado personas que se preocupaban por mí por lo que era, no por lo que podía hacer por ellas. El caos de mi pasado ya no iba a definirme. Había construido una nueva vida, y no iba a mirar atrás. Para cuando llegó junio, me sentía bien por lo lejos que había llegado. Mi vida en Indianápolis era estable, mi relación con Hunter se fortalecía cada día, y mi familia no era más que un recuerdo lejano.
Los había bloqueado a todos, ignorado cada intento tibio de contactarme y me había centrado por completo en mí misma. Pero, por supuesto, no habían terminado conmigo. Me estaba preparando para salir a correr cuando escuché que tocaban a mi puerta. No esperaba a nadie, y cuando miré por la mirilla, me congelé. Era Matt. No lo había visto en más de un año, y por una fracción de segundo consideré fingir que no estaba en casa, pero finalmente abrí la puerta e inmediatamente comenzó a llorar. Anna, lo siento mucho, dijo, entrando en el pasillo antes de que pudiera invitarlo a entrar. Debería haberte defendido más. Debería haber hecho más. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante tanto tiempo, Matt había sido esta presencia pasiva en mi vida, alguien que nunca me hirió directamente, pero tampoco me defendió realmente. Escucharlo asumir la responsabilidad fue inesperado, y no estaba segura de cómo responder. Corté lazos con Dana y Ethan, continuó, y papá, simplemente no pude soportarlo más. Me crucé de brazos y me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Matt? Dudó, secándose los ojos. Solo quiero hablar. Mamá también quiere hablar. ¿Podemos reunirnos? Por favor. Debería haber dicho que no. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta y siguiera con mi día, pero había algo en la forma en que me miraba, suplicante, desesperado, que me hizo detenerme. En contra de mi buen juicio, acepté. Unos días después, nos reunimos en un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad. Matt ya estaba allí cuando llegué, sentado con nuestra madre, Joan. No la había visto desde que la golpeé en la cara fuera del apartamento de Sam, y la tensión entre nosotras era palpable. Se levantó cuando me acerqué, extendiendo una mano. No la tomé. En cambio, me senté frente a ellos y esperé a que uno de ellos hablara. Lo siento, dijo finalmente mi madre, su voz baja, por todo. Debería haber hecho más para protegerte. Debería haber manejado las cosas de manera diferente. No fue mucho, pero fue más de lo que esperaba. Por un breve momento, sentí el parpadeo de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser salvadas. Entonces la puerta del restaurante se abrió, y mi padre entró. Me puse tensa inmediatamente, y mi madre tuvo la decencia de verse avergonzada. Quería venir, dijo, como si eso excusara tomarme por sorpresa. Y, por supuesto, justo detrás de él, estaban Dana y Ethan. Me levanté, lista para irme, pero Matt me agarró del brazo. Por favor, Anna, solo escúchalos. Eso fue todo para mí. Me levanté, interrumpiendo a mi padre antes de que siquiera comenzara a hablar. Ya no sois mi familia, dije, mi voz fría y firme. ¿Queréis perdón? Encontrad a alguien más para manipular. He terminado. Tiré algo de dinero en la mesa por mi café y salí, ignorando las voces que me llamaban. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Podían rogar, suplicar y llorar todo lo que quisieran, pero yo había terminado de ser la cabeza de turco de su disfunción. Ahora, a los 28 años, siento que he vivido varias vidas desde que se desarrolló el caos de mi familia. Cuando miro hacia atrás a todo lo que ha sucedido, casi no se siente real, como si fuera la vida de otra persona, pero las cicatrices me recuerdan que todo fue demasiado real. ¿Las buenas noticias? He salido más fuerte, más sabia y rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Hunter y yo nos comprometimos el año pasado. No fue nada extravagante, solo nosotros dos en nuestro parque favorito en Indianápolis. No opté por un gran gesto porque había aprendido que el amor verdadero no necesita un espectáculo. Cuando le pedí que se casara conmigo, lloró y dijo que sí inmediatamente. Ese momento se sintió como la última pieza del rompecabezas que había estado tratando de resolver desde que todo se vino abajo. No es solo mi prometido, es mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Me apoyó en todos los altibajos, escuchó sin juzgar y ni una sola vez trató de empujarme de vuelta hacia la familia que dejé atrás. Con él, me siento segura de una manera que nunca creí posible después de lo que hicieron Dana y Ethan. La mayor noticia, sin embargo. Estamos esperando nuestro primer hijo. Es una niña, y cada vez que pienso en abrazarla por primera vez, tengo esta abrumadora mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca pensé que estaría lista para la maternidad después del lío en el que crecí, pero la confianza de Hunter en nosotros me da esperanza.
Vamos a hacer todo lo posible para darle a nuestra hija una vida llena de amor, respeto y estabilidad, el tipo de vida que yo no tuve. Uno de los primeros pasos que di para cortar por completo los lazos con mi familia fue cambiar mi apellido. No me apresuré a hacerlo. Durante un tiempo, pensé que podría ser demasiado extremo o que no haría mucha diferencia, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi apellido se sentía como un ancla al pasado, y estaba lista para dejarlo ir. Fue una sensación extraña estar de pie en el juzgado y rellenar el papeleo. Cuando el juez lo aprobó, sentí esta inesperada sensación de alivio, como si finalmente hubiera cerrado la puerta que había tenido miedo de cerrar por completo. Elegí un apellido que me pareciera significativo, algo ligado a un héroe personal en lugar de a mi árbol genealógico. Hunter me apoyó totalmente. Incluso bromeó diciendo que tomaría mi nuevo apellido una vez que nos casáramos, diciendo, estamos comenzando nuestro propio legado ahora. Eso realmente se me quedó grabado. La idea de crear algo nuevo, algo separado de todo el dolor y la traición, se convirtió en mi enfoque. He oído fragmentos de lo que ha estado pasando con mi familia desde que los corté, no porque lo busque, sino porque conocidos mutuos a veces se equivocan y lo mencionan. Aparentemente, mis padres están oficialmente separados ahora. Mi madre vive en un pequeño alquiler en las afueras de la ciudad, y mi padre todavía está en la casa familiar, tratando de mantener las apariencias. Dana y Ethan, digamos que el karma no ha sido amable con ellos. Se están ahogando en deudas, y por lo que he oído, su matrimonio está en terreno inestable. Ethan perdió su trabajo, y la situación laboral de Dana está lejos de ser estable. La ironía no se me escapa. Después de todo lo que hicieron para derribarme, ellos son los que están luchando para mantener la cabeza fuera del agua. En cuanto a Matt, su prometida lo dejó unos meses antes de su boda. No conozco los detalles, y honestamente, no me importa. Él tomó su decisión de apoyar a Dana y Ethan cuando más importaba, y eso no es algo que pueda perdonar. La última vez que supe algo de alguno de ellos directamente fue hace más de un año, cuando mi padre me envió otra carta rogándome que me reconectara con ellos. Ni siquiera la abrí. La tiré directamente a la basura. El arrepentimiento que sientan ahora es su carga, no la mía. Una de las mayores lecciones que he aprendido a través de todo esto es la importancia de establecer límites. Durante tanto tiempo, dejé que mi familia me empujara, me hiciera sentir culpable por perdonarlos y me hiciera sentir que sus problemas eran mi responsabilidad. Cortarlos no fue fácil, fue un desastre, pero fue la única forma de seguir adelante de verdad. A veces me pregunto si mi familia alguna vez mira hacia atrás y se arrepiente de sus decisiones. ¿Piensan en el dolor que causaron? ¿Se dan cuenta de cuánto perdieron al traicionarme? Probablemente nunca lo sabré, y eso está bien. Su arrepentimiento o la falta de él ya no importa. Lo que importa es que finalmente encontré la paz. Si alguien que lee esto está pasando por algo similar, déjame decirte que no es fácil alejarse de las relaciones tóxicas, especialmente cuando son familiares, pero a veces es la única manera de proteger tu paz y crear la vida que mereces. No estás obligado a mantener a la gente en tu vida solo por el ADN compartido. He aprendido que la familia no se trata de sangre, se trata de las personas que se presentan por ti, te apoyan y te aman incondicionalmente. Y con Hunter a mi lado y nuestro pequeño en camino, finalmente tengo una familia que siempre he querido.